Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio, En paz me acostaré. Lunes, miércoles, viernes y domingo. Tenemos un compromiso con cada uno de ustedes al ser las 8 en punto de la noche, para llevarles hasta la comodidad del lugar donde usted se encuentre una hora de palabra, una hora de voz del cielo, una hora para animarlo, bendecirlo, edificarlo y también confrontarlo, porque también la palabra del Señor nos confronta, nos habla al corazón. Es muy importante también agradecerle su preferencia en esta noche. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. Hoy es domingo 10 de octubre. Y hoy en nuestro espacio En Paz me acostaré corresponde, como todos los domingos, hablar acerca de escritores de la Biblia. Estamos desarrollando en este momento un tema acerca de las cartas del apóstol Pedro. Hablamos en sesiones anteriores acerca de su biografía y ahora estamos estudiando sus cartas. Hoy corresponde iniciar la segunda carta del apóstol Pedro bajo un tema que hemos titulado Lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Dios ha hecho por usted y por mí. De eso vamos a hablar en esta noche, pero antes vamos a encomendarnos al Señor a través de una palabra de oración. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de servirte, gracias por el privilegio que nos das de llegar a muchas personas, Señor, que nos ven y nos escuchan y que esta noche, Señor, recibirán palabra del cielo a través de tu instrumento. Gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y que tu nombre sea glorificado en esta noche en todo lo que vayamos a decir. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo ubico, hermano y hermana, rápidamente en el contexto de lo que vamos a ver en esta noche. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Es la segunda y última carta del apóstol. Esa es su carta de despedida. El apóstol Pedro escribió dos cartas. La primera carta tenía que ver mucho con el tema del sufrimiento. Eran 5 capítulos que ya los ahondamos hasta el domingo anterior. Ahora vamos a iniciar la segunda carta, que son apenas 3 capítulos. Muy probablemente un capítulo por domingo, pero esta es la carta de despedida del apóstol Pedro. Así como segunda de Timoteo es la carta de despedida del apóstol Pablo. Pedro está próximo a ser crucificado, va a morir por la causa de Cristo. Hace poco más de 30 años Jesús le profetiza cómo es que va a morir. La Biblia no lo especifica, sin embargo Jesús lo profetiza y hay tradiciones escritas y orales de que efectivamente Pedro fue crucificado, tal y como Jesús se lo había profetizado ya en el Evangelio de Juan al final. Esa es la carta de despedida del apóstol Pedro. Cuando una persona va a morir, amado hermano y hermana, las últimas palabras que diga esa persona antes de morir quedarán grabadas en la memoria de aquellas personas que estuvieron con esta persona, valga la redundancia, en sus últimos momentos de vida. Lo último que dijo mi papá, lo último que dijo mi hermano antes de morir, lo último que dijo mi abuelita. Esas últimas palabras son muy importantes y quedarán grabadas. Por eso es que yo le invito que a partir de esta noche pongamos muchísima atención a las últimas palabras de un hombre que sabe que va a morir por la causa de Cristo, pero antes de morir quiere decirle a usted y a mí algo muy importante y que sale desde el fondo de su corazón. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Les recuerdo, este mensaje queda grabado a partir de las 9 de la noche en nuestro perfil de Facebook. Y también el mensaje en PDF con todos los comentarios, con todos los textos, lo estamos subiendo al blog. Muy probablemente ya mañana, en la mañana ya esté en el blog. Entonces usted puede tener el video y también puede tener el texto en PDF para que lo pueda compartir o para que lo pueda también repasar en su devocional. Si no tiene tiempo de seguirnos con los textos bíblicos, no hay problema. En este momento requiero toda su atención y después usted podrá volver a revisar el video o tiene totalmente gratuito todo el bosquejo en PDF. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Simón Pedro,
siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. Que la gracia y la paz de Dios les sean multiplicadas por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor. Vamos por partes. Primero, el orden de los títulos de Pedro. Empieza diciendo el versículo, Simón Pedro. Primero siervo y después apóstol. Vean qué interesante. Él era un apóstol, un enviado de Dios, un hombre renombrado. Tiene más de 30 años de ministerio apostolar. Y es increíble cómo el mismo Pedro, antes de poner su título de apóstol, pone su título de siervo. Qué ejemplo para muchos hombres y mujeres que cuando dan su tarjeta de presentación no les cabe todos los títulos que tienen. Le ponen pastor, le ponen apóstol, le ponen presbítero, le ponen reverendo, le ponen profeta y cuánto título se les encuentra. Y quieren que sean reconocidos así cuando los presentan. Tal vez si van a predicar hay que decir en todas las universidades donde estudió todos los títulos que tiene. Sin embargo, Pedro era un hombre muy humilde. Pedro primero pone su título de siervo antes de pastor. Esta es la carta final del apóstol Pedro, esa es su despedida. Vean qué interesante. Primero Simón, su nombre hebreo, Simón, Pedro el débil. Ahora es Pedro el fuerte. Recordemos que Simón fue el nombre que le fue dado cuando él nace, pero Jesús le cambia el nombre. Y ahora Pedro es una roca, es una piedra, es un hombre de más de 30 años en el ministerio, ha estado con Jesús, ha bregado la lucha, es un hombre espiritualmente maduro, listo para la muerte y con una riqueza en cuanto a sus cartas para que usted y yo las podamos absorber. Es impresionante. Simón era el hombre débil. Nosotros lo estuvimos viendo domingos anteriores aquí. El hombre que a cada rato preguntaba, el hombre a veces encumbrado, a veces en el suelo, era como un yoyo. Yo siempre he dicho que Pedro es el discípulo que más se parece a usted y a mí, con esos altibajos de ánimo que él tenía, un hombre inestable de carácter. En cambio ahora es un hombre que es firme, es una roca. Una cosa es lo que Pedro era antes de Jesús y otra cosa es lo que Pedro ahora es después de Jesús. Idénticamente tiene que ser su caso y tiene que ser el mío. Una cosa es lo que nosotros éramos antes de venir a Cristo y otra muy diferente lo que somos ahora por la gracia inmerecida, por ese favor inmerecido de Dios. Cuando vamos a Juan capítulo 1 versículo 40 recordamos aquella entrevista que tiene Jesús con Pedro a través de Andrés. Andrés conoce a Jesús y siente la necesidad de que su hermano Simón conozca a Jesús también. Andrés, hermano de Simón Pedro, dice, era uno de esos hombres que al oír lo que Juan el Bautista dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado el Mesías, que significa Cristo. Me estoy devolviendo 35 años hacia atrás en esa primera entrevista que tiene el apóstol Pedro con Jesús. Andrés lleva a Simón para que conozca a Jesús. Vean qué importante el trabajo de Andrés. Ese es su trabajo y el mío, llevar a hombres y a mujeres a que tengan un encuentro personal con el Señor. Andrés lleva a Simón. Jesús lo mira fijamente y le dice, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cefas, que significa piedra, significa una roca. Eso es lo que Pedro nos está diciendo, nos está ejemplificando en estas cartas de despedida. Ahora, una cosa es lo que éramos antes y otra cosa es lo que somos ahora. El mismo apóstol Pablo nos dice que nosotros antes éramos pecadores. Cuando vamos a Romanos capítulo 6, del versículo 6 en adelante, Pablo nos dice en la carta a los Romanos, antes éramos pecadores. Hermano y hermana, tiene que quedarnos muy claro lo que usted y yo éramos antes. No podemos ser lo mismo hoy en día que éramos antes. Cuando uno viene a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, somos transformados, somos regenerados. Entonces, Pablo dice, antes éramos pecadores. Pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así el pecado ya no nos gobierna. Cristo nos ha dado vida. Y ahora, el presente, vivimos para agradar a Dios. Éramos pecadores. Ahora vivimos para agradar a Dios. Antes éramos esclavos del pecado. Pero gracias a Dios obedecimos de todo corazón la enseñanza que se nos dio. Y vuelve a decir Pablo, y ahora
Ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Vean qué hermoso lo que Dios ha hecho con usted y lo que Dios ha hecho conmigo. Una cosa es lo que éramos antes y otra cosa es lo que somos ahora. Éramos pecadores, estábamos descarriados, pero ahora somos hombres y mujeres que tratamos de agradar al Señor. Ahora somos hombres y mujeres de los cuales hemos sido librados del pecado y que estamos al servicio de Dios para hacer el bien. Eso es lo que somos ahora. El mismo Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, nos habla también acerca de la gracia, el favor inmerecido y de lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. Cuando Pablo dice en Romanos 5:1, así que ahora, vuelve a hablar en presente, Dios nos ha declarado justos por haber creído y disfrutamos de la paz con Dios. Ahora, usted y yo, hermano y hermana, tenemos paz. Sin Cristo no se tiene paz. Sin Cristo vivimos en una incertidumbre. Sin Cristo vivimos estresados. Sin Cristo vivimos en constante sufrimiento. Sin Cristo vivimos dando tumbos, llenando nuestras vidas de placeres las cuales nunca son llenas. En cambio, en el momento en que venimos a Jesús, usted y yo podemos obtener paz, pero no la paz que habla el mundo, no la paz de las Naciones Unidas, sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz que da el mundo. Es una paz que sobrepasa todo. Es una paz que nos mantiene firmes en momentos de aflicción, en momentos de tristeza. Es una paz que no se puede explicar, que solo la pueden experimentar aquellos hijos e hijas de Dios. Y el apóstol Pablo dice, disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Claro, porque Pablo también habla de paz. Porque otra cosa que Dios ha hecho con usted y conmigo es reconciliarnos con Dios. Estábamos enemistados con Dios, nuestros pecados nos tenían alejados de Él. Dios no puede morar donde hay pecado. Ningún pecador se va a acercar a la presencia del Señor. Pero por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, es que nosotros ahora estamos reconciliados con el Señor y tenemos paz nuevamente con Él. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo nos dice que no solamente debemos creer, sino que también debemos procurar conocerle, porque eso es lo que Pedro nos ha dicho exactamente, nomás iniciando el versículo 1 y el versículo 2, cuando Pedro nos dice que la paz y la gracia de Dios nos sean multiplicadas por medio del conocimiento. Y ese punto, hermano y hermana, del conocimiento es muy importante, porque no se trata solo de creer en Jesús, no se trata solo de hacerlo nuestro Señor. Hay un mandato para los hijos e hijas de Dios que todos los días tenemos que procurar conocerlo. Usted no puede hablar de una persona de buenas a primera cuando la conoce por primera vez, si usted no le habla, si usted no comparte con esa persona, si usted no discute algún tema, no disfruta alguna comida con esa persona, usted no tiene el más mínimo criterio para saber cómo es esa persona, salvo lo que otras personas le digan de ella. Pero no es lo mismo lo que a mí me digan de Jesús, a tener yo un conocimiento de Jesús. Y hay un mandato, todos los días usted y yo tenemos que buscar el conocimiento de Jesús. Pablo en Filipenses capítulo 3 profundiza cuando nos dice, lo único que yo deseo, está Pablo hablando de él, lo único que yo deseo es conocer a Cristo, es sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió, morir como Él murió. Si no llegamos a tener ese conocimiento tan íntimo de Jesús, simplemente nos vamos a quedar con lo que nos digan otras personas de Él o con aquel criterio prejuicioso de Jesús, el cual tienen muchísimas personas hoy en día. Daniel capítulo 11, versículo 32 dice la palabra del Señor, el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar y va a actuar. Entonces, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada en el ministerio ni en el servicio cristiano hasta que no procuremos conocer a Dios cada día. Es tener ese íntimo conocimiento, saber cómo piensa Dios, cómo actuaría Jesús en tal situación, qué le agrada, qué le desagrada. Como cuando usted conoce a su cónyuge, usted sabe qué le gusta comer, qué no le gusta comer, cuál color de ropa viste. Es un conocimiento tal íntimo que llegamos a tener de esa persona, el cual Jesús desea que usted y yo también tengamos acerca de él, que lo conozcamos íntimamente. La pregunta es cómo viene a nosotros ese conocimiento. Y la única manera, hermano y hermana,
es que para poder conocer más a Jesús, tenemos que introducirnos en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos ayuda todos los días a poder conocerle mejor. Si usted abre la Biblia una vez por semana cuando va a la iglesia, o si usted abre la Biblia solamente cuando sean problemas para buscar algún versículo que lo anime, que lo ayude, que le levante el ánimo, es muy difícil que usted pueda conocer al Señor. El amar la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios, tiene que ser algo que nos avive, que nos apasione, que nos dé ese fuego, porque sólo así podremos conocer más al Señor cada día. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículos 3 y 4, continúa diciendo que Dios, en su gran poder, nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida piadosa. ¿Qué ha hecho también Dios por usted y por mí, aparte de lo que ya hemos visto hasta este momento? Es darnos las herramientas o los instrumentos necesarios para poder vivir la vida cristiana. Hay personas que dicen que la vida cristiana es imposible de llevar, que no hay una sola persona en el mundo que pueda llevar adelante la vida cristiana, y eso no es verdad. Eso es una mentira de Satanás, porque el apóstol Pedro nos está diciendo que Dios nos ha concedido lo que usted y yo necesitamos para llevar una vida piadosa, y Él lo dice, lo hizo cuando conocimos a aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. En el momento en que nosotros vinimos a Jesús, Él empieza a darnos todas las herramientas necesarias para que podamos caminar en este mundo hasta completar la meta de llegar delante de su presencia victoriosos. Y el mismo apóstol Pedro nos dice, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esa frase, preciosas y grandísimas, muchas veces lo hemos leído y lo hemos pasado por alto, pero Pedro dice que esas promesas preciosas y grandísimas, Dios nos las ha dado para poder escapar de la corrupción de este mundo que solo ofrece malos deseos, y para que podamos ser partícipes de la naturaleza divina. Ahora, preciosas y grandísimas. Nosotros podemos conocer cosas grandísimas, hermano y hermana, que no necesariamente son preciosas. Por ejemplo, una gran piedra en una avalancha, por ejemplo, usted ve una piedra que cae desde lo alto en media calle, es algo grandísimo, pero no necesariamente es algo valioso. Como también existen cosas valiosas, preciosas, que no necesariamente son grandísimas, como por ejemplo un diamante. Pero sin embargo, si nos vamos a lo que Pedro nos dice, que Dios nos ha prometido, le ha prometido a usted y me ha prometido a mí cosas que no solo son preciosas, sino que son grandísimas. Entonces, tal vez en mi razonamiento humano me cuesta entender, pero espiritualmente sí, claro que sí. Podemos entender nosotros que lo que Dios ha hecho por usted y ha hecho por mí es algo tan precioso y algo tan grande que no tiene parangón. Por eso es que es muy importante que nosotros todos los días estemos recordando esas promesas que Dios tiene para usted y para mí. Nunca dude de las promesas de Dios, porque Dios no miente. Lo que Dios le ha prometido a usted, Él lo va a cumplir. Romanos capítulo 3, versículo 4, el apóstol Pablo dice, aunque todo el mundo miente, porque hermano y hermana, todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Te miente todo el mundo. Te puede mentir tu esposa, te puede mentir tus hijos, te miente tu jefe. Te miente todo el mundo. Te miente el presidente de la República. Te mienten los gobiernos. Pero dice Romanos capítulo 3, versículo 4, que aunque todo el mundo mienta, Dios siempre dice la verdad. Y el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 7, nos dice que Dios envió a su Hijo a fin de comprar nuestra libertad, porque éramos esclavos de la ley, y así nos ha adoptado como hijos suyos. Y como ahora somos sus hijos, porque hermano y hermana, una cosa es el hijo del vecino y otra cosa es mi hijo. Es muy diferente. Entonces, ahora que sí somos hijos de Dios, porque antes éramos enemigos, ahora que somos sus hijos, entonces dice Pablo, vean qué hermosa esa versión que estoy leyendo, ahora lo llamamos papá. Dios es nuestro papá. Dios es tu papá. Ahora lo llamamos papá, papá. Usted no llama papá a cualquiera. Cuando usted llama papá a alguien, es porque esa persona representa para usted un grado de respeto, admiración enorme. Y no estoy hablando solamente de una afinidad consanguínea. Hay papás adoptivos que también se merecen todo el elogio de que su hijo le diga papá por lo que él ha hecho
en esa persona. Entonces dice Pablo, así que ya no eres esclavo, sino que eres hijo de Dios. Pero vean qué importante. Y como eres su hijo, entonces Dios te ha hecho su heredero. Hermano y hermana, los que heredan son los hijos. No heredan los hijos del vecino que vive al frente. La herencia es para los hijos. Entonces, ahora que Dios te llama su hijo o su hija, te conviertes en heredero o en heredera. ¿De qué? De grandes promesas que Dios tiene para tu vida y que todos los días Él está siempre pendiente de entregártelas. El apóstol Pedro continúa en su segunda carta, capítulo 1, versículo del 5 al 7, diciéndonos lo importante que es que usted y yo, hermano y hermana, seamos diligentes en el caminar con Dios. Es que no es caminar por caminar. La Biblia nos llama a ser diligentes. Y tenemos que tener muy clara esa expresión de diligencia. Diligencia es una persona que pone esfuerzo, una persona que se empeña. No es solamente tener ganas y deseos, es que hay que ser diligentes, hay que tener disciplina. Si usted quiere adelgazar porque se siente muy rellenito, muy rellenita, entonces usted tiene que ser diligente en hacer ejercicio, diligente en cerrar la boquita para que no entre más comida de la que necesariamente tiene que entrar. Tiene que hacer ciertas rutinas. Eso es ser diligente. Cuando caminamos en la vida cristiana, también tenemos que ser diligentes. El apóstol Pedro dice, versículos 5 y 7, por eso deben esforzarse. Los hijos e hijas de Dios no son vagabundos, no pueden ser negligentes, tienen que ser diligentes. Deben esforzarse para añadir a su fe. ¿Cuál es la fe? En el momento en que creímos en Cristo, perfecto, pero ¿qué hacemos con esa creencia que tenemos en Jesús? Hay cosas que tenemos que añadirle. ¿Qué le añadimos? Una buena conducta, una buena manera de proceder. Luego le añadimos el entendimiento, la claridad, el estudio de la palabra. Luego al entendimiento le vamos a añadir el dominio propio. Cuándo decir sí, cuándo decir no. De qué cosas tenemos que abstenernos que nos pueden dañar y desagradar a Dios. Y después dice también la paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque hay cosas que tenemos que aprender a soportar, a esperar en el Señor a que ocurran cuando tengan que ocurrir. Los hijos de Dios tienen que aprender a ejercitar la paciencia. Y luego, ¿qué sigue? Dice Pedro, la devoción a Dios. El amor a Dios, la reverencia, el respeto al Señor. Luego el afecto fraternal. Y eso tiene que ver con el prójimo, con aquellas personas con las que yo me relaciono, con el amor. Vean qué interesante, toda esta escalera, por decirlo de alguna manera, la fe, la buena conducta, el entendimiento, el dominio propio, la paciencia, la devoción a Dios, el afecto fraternal y el amor, es una escalera. Y tenemos que procurar avanzar en esa escalera todos los días. Y esto no es fácil. Eso requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo y una labor en equipo. Y la única manera es hacerlo equipado con Dios, estar en el equipo de Dios para poder lograrlo. Y cuando vamos teniendo esas virtudes, sigue diciéndonos Pedro en el capítulo 1 de su segunda carta, en el versículo 8, dice Pedro que cuando logramos obtener esas virtudes que acabamos de leer y que son importantes en el caminar cristiano, entonces no solamente las tenemos, sino que las desarrollamos. Tienen que irse desarrollando día a día. A partir de ese desarrollo de virtudes, entonces dice el apóstol Pedro, eso nos va a ayudar a crecer. Porque como hijos e hijas de Dios, no podemos quedarnos, hermano y hermana, del mismo tamaño. No podemos pretender seguir siendo los mismos niños que éramos cuando vinimos al Señor. Hay personas que tienen 30, 40 años de estar en el Evangelio y siguen siendo niños. Son personas que no crecen. El apóstol Pedro le decía a los corintios, yo estoy cansado. Yo quisiera darles a ustedes una chuleta, pero ustedes son tan bebés que hay que seguirles dando lechita, y no es posible. Entonces, al igual que el crecimiento humano, hay una analogía con el crecimiento en la vida cristiana. No podemos seguir siendo niños, no podemos seguir siendo inmaduros, tenemos que crecer. Tenemos que fortalecernos en todas las áreas espirituales e ir alcanzando esa madurez la cual Dios aspira en usted y en mí. Entonces, esas virtudes que acabamos de leer en los versículos anteriores
y su desarrollo nos van a permitir a usted y a mí crecer, y no solo crecer, sino conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más importante que hacen estas virtudes, porque no solamente las adquiero, no solamente las desarrollo, no solamente me ayudan a crecer y a conocer más a Jesús. Hay algo muy importante que también hace, y es que nos vuelve más fructíferos y más útiles. Dentro de las cosas que Dios ha hecho por usted y ha hecho por mí en esa transformación de vida, es hacernos más fructíferos, más útiles a su servicio. Nosotros tenemos que aprender, hermano y hermana, que como hijos e hijas de Dios estamos llamados a dar fruto. No somos vidas inútiles, no somos vidas inertes, no podemos ser ociosos y vagabundos. Dios espera que nosotros seamos generadores de fruto, esos frutos que bendicen a todas aquellas personas con las cuales nos relacionamos durante todos los días. Pedro textualmente dice fructífero y útil. Por otro lado, el que no tenga esas virtudes está ciego, está corto de vista y se ha olvidado que Dios lo limpió de sus viejos pecados. Claro, conocemos a muchos cristianos y cristianas que han venido al Señor, que se han arrepentido, hicieron una profesión de fe, Dios limpió sus pecados y ya se quedaron ahí. No hacen nada por la obra, no quieren crecer, no quieren conocer más a Jesús. No se trata, hermano y hermano, solamente de hacer una profesión de fe, recibir la salvación y quedarnos simplemente viendo para el cielo, esperando en qué momento va a venir el Señor. Dios espera más bien que seamos fructíferos, que seamos útiles a través del alcance y desarrollo de esas virtudes que poco a poco nos ayudan a crecer. El problema es que carecer de esas virtudes, dice Pedro, provoca en nosotros, hermano y hermana, ceguera, y muy peligrosamente que nos olvidemos de la gran obra de remisión de pecados que Jesús ha hecho en usted y ha hecho en mí. Y yo quiero decirle a usted en esta noche con todo mi corazón y aprecio, que olvidar que Dios ha limpiado nuestros pecados, eso que Dios hizo por usted y por mí, de dónde lo sacó Dios y de dónde me sacó Dios, el día que yo me olvide de eso, muy peligrosamente, hermano y hermana, yo voy a pasar por alto lo malo que yo he sido. Yo no puedo olvidar la persona que yo fui antes de venir al Señor. Y no es estarme dando con un látigo en la espalda, recordándome a mí mismo todo lo malo que fui, pero es que es importante reconocer de dónde nos sacó el Señor. El apóstol Pablo, cuando viene al Señor, camino a Damasco, le sale el Señor a eso del mediodía. El apóstol Pablo, es interesantísimo cómo en ese encuentro, en Hechos capítulo 9, que tiene con Jesús, Pablo iba a traer cristianos para maltratarlos y para meterlos a la cárcel, porque Pablo era perseguidor de cristianos. A partir de ese momento Pablo cambia, pero Pablo siempre martilló el tipo de persona que él había sido antes y cómo Jesús lo había transformado. Eso es lo que Dios también quiere que usted y yo nunca olvidemos, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y algo importante que Dios hizo por usted fue sacarlo de esa condición pecaminosa y terrible, de la cual solamente tal vez usted sabe y nadie más conoce. Entonces, nunca olvidemos lo que el Señor también ha hecho a través de ese rescate que hizo un día por usted y por mí. Peligrosamente también, cuando yo olvido lo que Dios ha hecho por mí en cuanto a mi remisión de pecados, paso por alto lo que fue purificar todas esas manchas que yo tenía, paso por alto el costo tan enorme que Jesús pagó en la cruz del Calvario para lograr mi salvación. Yo en ese momento soy una persona transformada, usted es una persona transformada a través de la sangre de Cristo vertida en la cruz de Calvario. Fue una sangre preciosa con un precio muy alto que usted nunca, hermano y hermana, tiene que olvidar. De lo que Dios ha hecho por usted y por mí, tal vez lo más importante fue habernos dado la salvación. Que no se nos olvide. Por eso es que lo que Él ha hecho por nosotros, lo que está haciendo hoy y lo que va a hacer mañana, hermano y hermana, tiene que ser para usted y para mí inolvidable. Todos los días tenemos que ser agradecidos, como lo hablábamos el viernes anterior, corazones agradecidos por tanto que ha hecho el Señor por usted y por mí, por todas sus bendiciones, por todas sus maravillas, por todas sus promesas. Isaías capítulo 1, versículo 18, Dios le dice al pueblo:
vengan ya. Vamos a discutir en serio. Veamos a ver si nos ponemos de acuerdo, dice Dios. Si ustedes me obedecen, yo los perdono. Sus pecados los han manchado como una tinta roja, pero yo los voy a limpiar. Los voy a dejar blancos como la nieve, y entonces comerán lo mejor de la tierra. Dios está dispuesto a darle al hombre el perdón. Depende del hombre aceptarlo. Que nunca se los olvide lo grande que ha sido Dios con usted y conmigo al perdonar todas nuestras faltas y al quitar todas aquellas manchas que traíamos como hombres y mujeres pecadoras. Entonces ahora Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 3 al 5, ahora ustedes ya están limpios. Le está hablando a usted y me está hablando a mí. Entonces, ahora, hermano y hermana, que ya Jesús nos ha limpiado, que ya ha hecho esa gran obra, lo que nadie podía hacer, ni siquiera usted por usted mismo, y que Él lo hizo, y que ya ahora somos personas limpias, agradables, y que ahora sí podemos acercarnos a Dios, porque ya estamos limpios. Entonces Jesús nos da una recomendación en Juan capítulo 15. Ahora sigan unidos a mí, y yo seguiré unidos a ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma, separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. En otras versiones de la Biblia dice pámpanos. El pámpano son las ramitas de las vides. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. Hermano y hermana, ¿por qué los hombres que están allá afuera y las mujeres que están allá afuera no pueden hacer absolutamente nada? Es porque están separados de Dios. El hombre y la mujer separado o separada de Dios no puede hacer absolutamente nada. Está perdido. Es un ciego que camina en tinieblas, que tropieza con todo, con cuanto placer, cuanta cochinada, cuanta corrupción, y todos los días se hunde más, porque separados de Jesús no podemos hacer nada. Como hijos de Dios e hijas de Dios hemos aprendido que solamente asidos de la mano del Señor es que podemos lograr algo. Tenemos que hacer como Jacob, aferrarnos a Dios lo más que podamos y no soltarlo. Y decirle, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Si ustedes están unidos a mí, ustedes van a poder dar fruto. Pero una rama solita en el suelo es la mejor analogía que Jesús pudo encontrar para ejemplificarnos que sin Él no somos nada. Y Él espera que como hijos de Dios y por lo mucho que Él ha hecho con nosotros, nosotros llevemos fruto. Esa es la analogía que hace Jesús de ese arbolito que es una vid, pero que también Pedro la retoma. En la segunda carta, capítulo 1, ya en el versículo 10 y 11, Pedro continúa diciendo en el desarrollo de este capítulo, así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto eche raíces en ustedes. La planta permanece sí, solo sí, hermano y hermana, echa raíces. Una planta así superficial va totalmente a desaparecer. Así ustedes nunca van a tropezar, dice Pedro, y tampoco van a caer, y les será concedida una amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Por eso es importante que usted y yo crezcamos y progresemos continuamente en la vida cristiana, porque la única manera de poder evitar que tropecemos, si no oramos todos los días, si no leemos la palabra del Señor todos los días, si no estamos en constante comunicación con aquellas personas que nos generen valor agregado y nos acerquen más a Dios, hermano y hermana, muy probablemente el no progresar día a día en la vida cristiana a través de esos elementos, del ayuno, de la coinonía en nuestras congregaciones, si no hacemos lo que Dios nos ha pedido que hagamos, no vamos a poder crecer y muy peligrosamente podemos tropezar con cualquier cosa que se nos aparezca de camino. Hay algo muy interesante a partir del versículo 12 de la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, que él quiere contarnos acerca de su experiencia personal, y es ese compromiso irrenunciable que el apóstol tiene de predicar la palabra, de seguir enseñando los
principios cristianos que nosotros tenemos que seguir. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12 al 15. Pero yo quiero antes hacer un paréntesis porque quisiera tomarme unos minutos para saludar a algunas personas que nos están dando en esta noche su preferencia. Tengo por lo menos aquí a la vista a Francis Oreamuno. Dios te bendiga, Francis. También está doña Doris Castillo reportando su sintonía. Dios le bendiga, hermana Doris. También Shirley Valverde. Shirley, Dios te bendiga. Un saludo muy especial para tu esposo también. Esperemos que estés ahí con él recibiendo la palabra. Que Dios bendiga su matrimonio, bendiga su vida, sus anhelos, sus aspiraciones. Y muy importante, siempre estar asidos de la mano del Señor. También está reportando en sintonía nuestra hermana Yamilet Solís. Dios te bendiga, Yamilet. Gracias por ese ministerio tuyo de intercesión. Gracias también por doña Liz Mora en Heredia, que también ella nos ayuda con la intercesión. Si usted tiene peticiones, usted nos las puede enviar. Las hermanas siempre están dispuestas a orar por sus peticiones. Dios les bendiga grandemente, hermanas intercesoras. También nuestra hermana Marta Dimas. Gracias, hermana Marta, por tu gran apoyo. Siempre estás ahí pendiente de los mensajes. Esperamos bendecirte, edificarte a través de la palabra. Gloria a Dios. El apóstol Pedro nos habla en la segunda carta, capítulo 1, versículos 12 al 15, acerca de algo que él, palabras más, palabras menos, le llama un compromiso irrenunciable. Hermano y hermana, ¿qué es comprometernos? ¿Qué es el compromiso? El compromiso no es solamente decir sí y mañana lo voy a olvidar. Cuando yo estoy comprometido con algo, estoy matriculado con eso, lo tengo que llevar adelante, se venga lo que se venga. Yo asumí un compromiso. Y hay compromisos que son irrenunciables. Pedro, como testimonio personal, nos dice de una manera muy hermosa que ojalá que esas palabras últimas antes de morir del apóstol calen en usted y calen en mí. Desde el momento en que estaba preparando ese mensaje semanas atrás, traté de interpretar en esos 3 versículos del apóstol Pedro, 4 versículos, lo que él estaba tratando de transmitir. Y qué importante que usted y yo tengamos esa misma convicción. El apóstol nos dice, jamás, jamás quiere decir nunca, nunca voy a dejar de recordarles estas cosas. Pedro tenía un compromiso de transmitir todo aquello que había aprendido de Jesús, que había logrado en sus años de ministerio y que él creía que era importante transmitirlo a las nuevas generaciones. 2000 años después lo estamos leyendo y siguen siendo tan vigentes hace 2000 años como lo es hoy en día. Dice el apóstol Pedro, con esa convicción de compromiso irrenunciable, jamás dejaré de recordarles esas cosas, aun cuando ustedes las sepan y permanezcan firmes en la verdad. Es que no se trata solo de que usted lo sepa. Es que, hermano y hermana, hay que estarlo recordando. Cuando usted ama a una persona, a esa persona le gusta que usted le diga, te amo. Si usted está casado, a su esposa le gusta que usted le diga todos los días, mi amor, te amo. Que se lo diga todos los días. Eso es reconfortante. Es importante estar repitiendo cosas todos los días, como le repetimos cosas a nuestros hijos también. Pedro dice, aunque ustedes sepan, es importante que yo se las recuerde. Hermano y hermana, hay que seguir recordando los mismos temas. Hay que seguir predicando acerca de lo mismo. La santidad hay que predicarla todo el tiempo. No se predica hoy y hasta dentro de 20 años. Hay que predicar todos los días de la santidad. Hay que predicar todos los días de lo que le agrada a Dios. Hay que predicar todos los días del pesar sobre el pecado. Son temas que no se pueden dejar de decir. Pedro dice, el Señor me ha revelado que mis días en ese mundo están contados y que ya estoy próximo a partir. Pero aunque ustedes sepan esas cosas, devolviéndome a lo que Pedro decía, es que yo tengo que recordárselas. Hermano y hermana, personalmente, en nuestro ministerio, ministros de la palabra, nosotros sentimos un altísimo peso de responsabilidad que esos 4 días por semana, esas 4 horas que nos conectamos para transmitir palabra,
hemos asumido un compromiso irrenunciable con Dios de transmitir exactamente como Pedro dice, aunque usted sepa muchas cosas que tal vez le transmitimos a través de esos espacios. Aquí el tema no es que usted las sepa, es que nosotros se las estemos recordando porque Dios quiere que estemos en ese proceso de recordatorio. Y dice, yo voy a partir, pero mientras viva, dice Pedro, yo sé que a mí me van a crucificar, pero mientras eso pase, es mi obligación, dice Pedro, hacerle recordatorios como estos. Hermano y hermana, usted va a morir. Todos vamos a morir, a no ser que seamos transformados en el rapto. Pero todos vamos a morir, todos vamos directo a la muerte. Y no deberíamos temerle a la muerte. Si usted le teme a la muerte, pues en esa noche le invito a que no le tenga temor a morir. El apóstol Pablo decía, es preferible estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Para mí, decía Pablo, el morir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Entonces no le tenemos que tener miedo a la muerte. Pedro dice, mi compromiso es que mientras yo esté vivo, es mi obligación hacerles esos recordatorios. Hermano y hermana, mientras usted esté vivo, es importantísimo que usted le hable a otras personas del mensaje de las buenas nuevas. Y que se lo esté recordando a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a todas aquellas personas con las cuales usted se relaciona. Es muy importante. Dice Pablo, yo no sé cuándo voy a morir, y sé que voy a morir. Pero mientras yo esté vivo, yo no sé qué van a hacer los demás. Pero yo no estoy hablando, hermano y hermana, de los demás, estoy hablando de mí. Y usted hable de usted. Mientras yo viva, yo voy a hacer recordatorios con la esperanza, dice Pedro, que esos recordatorios queden grabados en su mente, que lo recuerden con mucho después de que yo me haya ido. Vean qué hermoso. Esto que Pedro está hablándonos se llama dejar un legado. Nuestro legado, hermano y hermana, no es haber venido a este mundo a dejarle propiedades a los hijos. No es haber venido a este mundo a poner placas metálicas en los puentes para que las generaciones posteriores nos recuerden. Nosotros vinimos a este mundo a dejar un legado. Y ese legado es la palabra del Señor, así como la recibimos de hombres y mujeres que hoy ya no están con nosotros y partieron con el Señor. Es nuestra responsabilidad también transmitir ese mensaje a las generaciones que siguen, porque ellos también lo harán con aquellos que les sucedan después. Pedro está muy matriculado, está muy comprometido, y Pedro dice, a mí no me importa nada hasta el día de mi muerte que no sea hacer estos recordatorios y anunciarles a ustedes lo que Dios quiere que ustedes hagan en su vida. Hermano y hermana, el destino eterno está en juego, y lo que estamos hablando es muy serio. Y por eso es que tenemos que repasar una y otra vez los fundamentos de la vida cristiana. Pedro había asumido un compromiso irrenunciable hasta el último de sus días. Ojalá que usted también asuma hoy un compromiso que hasta el último día de su vida usted le va a servir al Señor. Personalmente yo he hecho un compromiso con Dios. Y personalmente yo le he dicho, Señor, ojalá que el día de mi muerte yo esté en un púlpito o yo esté en una transmisión de estas y que ese día me llames a tu presencia, porque el siervo y sierva de Dios, amado hermano y hermana, mueren con las botas puestas. Y eso es el compromiso irrenunciable que todos los que servimos al Señor tenemos que hacer. Nuestras vidas son para su servicio, vidas que pasaron por la tierra y que fueron productivas. Hay muchas vidas que han pasado por este mundo, hermano y hermana, que lo que vinieron fue a gastar aire. Hay personas que vinieron a esta tierra simplemente a crear tristezas, a generar desolación, se llevaron a otros en sus propias maldades. Pero bendito Dios, que con usted y conmigo el Señor ha hecho una obra transformadora, y Él quiere que en gratitud a todo eso que Él ha hecho con usted y conmigo, porque ha sido mucho, Dios quiere que nosotros en gratitud le demos entonces nuestra vida en servicio y en adoración hasta el último día de nuestras vidas. Por eso es que el mismo Jesús decía en Lucas capítulo 22, versículo 32, Jesús le decía a Pedro, yo le he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Pedro recordaba ese encuentro que había tenido con Jesús. Y Jesús le decía, por un tiempo vas a dejarme solo, pero después vas a cambiar. Pedrito le falló al Señor. Cuando le dijo, yo te seguiré hasta la muerte, Jesús le dijo, no, Pedrito, usted me va a negar.
Pero ese no es el problema. Y eso no importa. Yo le pido a Dios que te mantengas firme porque vas a volver. Y una vez que vuelvas, cuando eso pase, le dice Jesús a Pedro, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Y eso es lo que Pedro, 35 años después, nos está diciendo en la segunda carta. Pedro había asumido un compromiso con Dios de que una vez que él volviera, ¿volviera de dónde? Pedro cayó, Pedro tocó piso, Pedro traicionó a su Señor. Sin embargo, por la misericordia de Dios, Pedro vuelve, tiene un momento de lucidez, se quebranta en ese pecado tan terrible que había cometido. Y el Señor luego lo va a buscar, el Señor resucitado, y le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas 3 veces, como las 3 veces que Pedro lo negó, 3 veces se lo dijo. Pedro le dice, Señor, te amo. Pedro, apacienta mis ovejas. Y cuando vuelvas, entonces ayudes a los demás para que también se mantengan fieles a mí. Hermano y hermana, Dios ha hecho mucho por usted y Dios ha hecho mucho por mí. Y lo que Él espera es que nosotros, como hemos salido de las tinieblas a la luz, podamos entonces ayudar a muchos otros para que también salgan de esas tinieblas, pero que también se mantengan firmes en la luz. Eso martillaba en Pedro. Y antes de morir, Él lo quiere dejar plasmado en el papel para que usted y yo lo leamos, lo podamos leer de la importancia que es asumir esos compromisos con el Señor. No debemos cansarnos nunca de estar martillando y martillando y martillando. Recordemos que Pedro tiene muy claro cómo es que él va a morir. Pedro tiene claro lo que Jesús le había profetizado acerca de su muerte. Él sabe que día a día se está acercando y es un hombre anciano, ha trabajado mucho, sin embargo no se va a ir antes de darle instrucciones a los próximos que le iban a suceder. Por eso es que usted y yo, hermano y hermana, estamos camino también a la muerte. Todos los hombres y mujeres del mundo, todos los días, vamos caminando a la muerte. Tal vez eso no suena bien, tal vez eso no nos guste. La pregunta en esta noche es, ¿estamos preparados nosotros para morir en primer lugar? ¿Estamos preparados para morir? Porque recordemos que lo que hacemos en vida determina nuestro destino eterno. Cielo o infierno, no hay un tercer espacio. Entonces lo que yo haga en estos 30 años, 50 años, 70 años, es lo que determina mi destino eterno. ¿Soy yo preparado para morir? Y no solamente eso, ¿me puedo yo ir de este mundo con la satisfacción del deber cumplido? ¿Puedo yo tal vez decir como el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo? La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es su carta de despedida, así como la segunda carta de Pedro es la carta de despedida del apóstol Pedro. Pero Pablo, en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo del 6 al 8, Pablo dice, yo por mi parte seré ofrecido en sacrificio, dentro de muy poco, dice Pablo, y partiré para estar con el Señor. Pablo se está despidiendo, al igual como Pedro se está despidiendo. Pero vean qué hermoso lo que Pablo dice de él. Y lo podía decir con una convicción tal, he peleado la buena batalla, he llegado al final de la carrera y me he mantenido fiel. Vean qué hermoso. Qué lindo sería que el epitafio de su tumba, el día que lo enterremos, diga exactamente esto. Aquí yace una mujer, aquí yace un hombre que peleó la buena batalla, que llegó al final de la carrera y que se mantuvo fiel hasta el último día de su vida. Eso lo dijo Pablo. Si esa noche, hermano y hermana, fuera su última noche en este planeta, ¿usted podría decir exactamente lo mismo? ¿Podría irse con la satisfacción del deber cumplido y decir, Señor, recíbeme en tu presencia, porque peleé, porque llegué al final, porque me mantuve fiel, porque te serví, porque cada momento de mi vida lo que traté fue de agradarte? ¿Podríamos decirlo? Pablo dice, por lo demás, ¿qué me espera? Una corona de justicia que el Señor juez y justo me va a dar en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que con amor esperan su venida. Este epitafio de Pablo, qué lindo que fuera el suyo y que fuera el mío. Pero hermano y hermana, si no estamos preparados, mejor no digamos nada. Mejor propongámonos a partir de esta noche de poder entonces ubicarnos en el contexto de pelear la batalla, de mantenernos fiel, siempre sirviendo al Señor para que en el momento en que el Señor nos llame a su presencia,
podamos entonces irnos de ese mundo con la satisfacción del deber cumplido, y que el Señor nos reciba con sus brazos de amor y que nos diga: buen siervo fiel. Qué hermoso que el Señor nos pueda recibir en las puertas de la patria celestial de esa manera. Venga, entre, buena sierva, que fuiste muy fiel, que peleaste la batalla, que nunca me negaste, que siempre estuviste dispuesta a servir en la situación y el ministerio que tenías a cargo. ¿Qué va a suceder después del día que usted se vaya? Pedro decía y procuraba que después de la partida de él, nosotros pudiéramos preservar en nuestra memoria la enseñanza que nos ha traído los profetas y los apóstoles. Pedro decía muy claro: yo quiero siempre estarles recordando los fundamentos de la vida cristiana para que ustedes los continúen después de que yo me vaya. Entonces ustedes los estén recordando, los estén repasando. Efesios capítulo 2 versículo 20 dice el apóstol Pablo: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual se construye sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Nuestra enseñanza, hermano y hermana, está basada por los profetas en el Antiguo Testamento y por los apóstoles en el Nuevo. Estamos hablando de la Biblia completa. Por eso es que la iglesia es como un edificio construido sobre los apóstoles y ellos a su vez sobre el fundamento que es Cristo, el cual es la piedra principal o la piedra angular. El apóstol Pedro va terminando su primera carta, es su segunda carta en el capítulo 1, cuando nos dice: no crean ustedes que les hemos estado relatando cuentos de hadas cuando les hemos hablado del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su segunda venida. No. Pedro dice, como testigo ocular: con nuestros propios ojos vimos su majestad, estábamos con él en el monte santo cuando resplandeció la gloria y honor de Dios el Padre. Una voz desde la imponente gloria dijo: ese es mi Hijo amado, y estoy muy complacido con él. Qué bonito, tal vez usted pensará, haber estado con Pedro en el monte de la transfiguración. Qué bonito es tal vez haber estado con Jesús en la época de su ministerio, tal vez haber visto lo que Pedro vio. Pero yo quiero que usted sepa, amado hermano y hermana, en esta noche, que usted tiene una posición estratégica muchísima mejor que la que tuvo Pedro, y es que usted hoy en día tiene la palabra de Dios. Usted tiene todo el compendio del canon bíblico. Usted tiene toda la palabra que le habla directamente a su vida, que le habla directamente a su corazón, y que usted también permite que esa palabra le hable. Usted tiene algo que ni los profetas ni los apóstoles tuvieron, y es el privilegio de tener la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, amado hermano y hermana, es superior a cualquier experiencia de los sentidos. Más que ver, más que oír, la palabra del Señor hace muchísimo más en su vida y en mi vida, alumbrando lugares oscuros. Pedro continúa diciéndonos: así comprobamos el cumplimiento de las profecías. Ustedes hacen bien al examinarlas cuidadosamente. Esa lectura seria, reflexiva de la palabra, ellas son como antorchas, dice Pedro, que disipan la oscuridad hasta el día que aclarezca y la estrella de la mañana brilla en sus corazones. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesús mismo lo dice en Apocalipsis capítulo 22:6. Yo soy la estrella que brilla al amanecer. Hasta que Cristo venga, hermano y hermana, la palabra de Dios será la fuerza centrífuga que opere por todo el mundo. Y es la que nos va a ayudar a apartarnos del mundo y de su sistema de valores tan perverso. La palabra de Dios nos lleva a Dios. Es muy hermoso lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Es muy hermoso. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con aquellas interpretaciones erróneas que se hacen de la Biblia. Pedro ya está finalizando su capítulo de la primera carta, cuando nos dice: ustedes deben entender eso, ninguna de las profecías de las escrituras se pueden interpretar como uno quiera. Así no es como funciona, no es de interpretación privada. Recordemos que tenemos que interpretarla de una manera correcta, porque así es como Dios lo está pidiendo, no es de invención humana. Y tenemos que tener muchísimo cuidado, hermano y hermana, cuando la leemos, cuando nos la leen. Tenga mucho cuidado cuando le expliquen la palabra, porque hay muchos falsos maestros. De eso vamos a estar hablando de hoy en 8 días. La
segunda carta del apóstol Pedro, en el segundo capítulo que vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite, habla acerca del encanto que tienen los falsos maestros. Hay personas con enseñanzas muy dañinas que lo que andan haciendo es trayendo falsas enseñanzas a las personas, y tenemos que tener muchísimo cuidado. Pero de eso vamos a hablar de hoy en 8. Yo quiero terminar en esta noche diciéndole que nunca se olvide de todo lo maravilloso que Dios ha hecho en usted, todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios hará. Mientras usted esté en esta tierra, el Señor ha prometido estar con usted. Mientras usted no se suelte de Él, mientras usted esté en ese constante crecimiento, el Señor lo va a bendecir para que usted dé fruto de servicio a todos aquellos con los cuales usted se rodea. Ese era el anhelo de Pedro antes de morir, decirnos esas palabras para que calen en su corazón y en el mío. Padre, gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que nos has dado, por tus promesas, Señor, por todo lo que has puesto, Señor, para que podamos obtener una vida piadosa, una vida que te agrade, una vida de servicio. Gracias, Señor. No nos cansamos de agradecerte, de expresarte gratitud por tus bendiciones, por tus promesas y por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, alrededor nuestro, cada momento, Señor. Continúa trabajando en nosotros, purificándonos, limpiándonos, ayudándonos, trabajando, Señor, en nosotros ese sentir, esa diligencia de buscarte, de leer tu palabra, de servirte, de agradarte, Señor. Que ese sea nuestro anhelo y nuestro deseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana, amado hermano y hermana, si Dios lo permite, vamos a hablar de Jesús. Los lunes hablamos de Jesús y mañana no es la excepción. Mañana lunes vamos a estar hablando de el peligro de una vida vacía. ¿Qué sucede con aquellas vidas que están vacías? Están peligrando. Jesús nos va a hablar mañana acerca de este y otros temas muy importantes que venimos desarrollando en el estudio de 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Esta semana en Cristianismo Práctico tenemos temas muy interesantes. La famosa teología o filosofía de la prosperidad. Deme su ofrenda, siembre para que Dios le dé. La mentira más burda de muchos pastores mentirosos, de muchos hombres que les están mintiendo a ustedes en la televisión. El miércoles vamos a estar hablando de qué es la verdadera prosperidad. El viernes vamos a estar hablando acerca de dormir en paz con el Señor. Muchas personas no duermen bien. Hay personas que pasan malas noches. Hay personas, hermanos y hermanas, que tienen muchas pesadillas. El próximo viernes, si Dios lo permite, vamos a aprender a cómo tener mejores noches, cómo conciliar el sueño. Y la única manera de obtenerlo es a través del reposo del Señor. Esta semana hay palabra. El Señor nos va a hablar de muchas maneras. En este su espacio, en paz me acostaré. Lo bendigo en ese inicio de semana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.